Buenas, gente. ¿Todo bien? Gente, ¿cómo estamos? ¿Todo bien, gente? Bienvenidos de nuevo a Brújula Libertaria. Hoy es la columna La Eterna Vigilancia del doctor Fernando Dotti. Tenemos también a Fernando, como siempre, Nando Kaiser en los controles, manejando toda la pantalla ahí para ir animando un poco la charla. Tenemos a Fernando Dotti, el doctor Fernando Dotti, su columna La Eterna Vigilancia. Y vamos a tocar un temita reciente, un poco un repaso, un vistazo sobre las elecciones y después, debido a los resultados, desde el punto de vista liberal, o uno de los puntos de vista liberales, voto en blanco, sí o no. Pero se lo vamos a dejar esto a Fernando Dotti. Fernando Dotti, ¿cómo está, Fernando? ¿Qué tal, Pablo, Nando? ¿Cómo andan? Un placer saludarlos. Un gusto como siempre. Bueno, tuvimos elecciones internas, mal llamadas internas, porque son primarias en realidad. Eh, y los resultados, bueno, más allá de lo que estaba dentro de lo previsible, no deja de llamar la atención cómo el eje del debate, el espectro político en Uruguay está corrido a la izquierda. De la izquierda al centro. No hay lugar para el liberalismo, no hay lugar para lo que se podría denominar derecha, aunque decir derecha no es lo mismo que liberalismo, podemos hablar de eso otro día, después, con mucho gusto, pero... Y esto deja algunas lecturas. La primera, el eje del debate totalmente corrido a la izquierda, ¿no? Con la elección en el Frente Amplio de dos candidatos que representan lo peor de esa tradición de pensamiento, y en el Partido Nacional, el partido que a priori tendría expectativas para mantenerse en el poder, claramente con la elección de Ripoll, tratando de mezclarse, ¿no? Con la progresía vernácula, ¿no? Esto de parecer progre, ¿no? Pero lo que no terminamos de entender es que la gente entre la versión original y la copia va a preferir siempre la versión original. ¿Ah? Entonces, lo que hay que hacer es marcarse, tomar distancia, marcar las diferencias y no tratar de coquetear con ese discurso que está instalado. ¿Producto de qué? Y bueno, de que en el Uruguay todavía la batalla cultural la ha ganado la izquierda. Y esto me hace acordar a un graffiti que lo cita mucho el profesor Venegas Lynch en uno de sus libros, en Maldita Coyuntura, un graffiti del Mayo francés del 68. El graffiti decía, seamos realistas, pidamos lo imposible. Y esta gente, de tanto machacar, de tanto pedir, de tanto insistir, de tanto ir, lograron cambiar el eje del debate, instalar temas en la agenda pública. Entonces hoy a ningún candidato de los partidos tradicionales se le ocurriría plantear algo distorsivo dentro de lo que es el statu quo reinante en esta progresía uruguaya en la que vivimos, ¿no? Porque precisamente por eso. Entonces, bueno, en esa lógica estamos, ¿no? Ahora, y esto deja eh, otras lecturas, ¿no? Es decir, que cómo se presentan los candidatos que tendrían que ser la oposición, la alternativa a la representación del Foro de San Pablo acá en Uruguay. Bueno, y se presentan como un socialismo fashion, ¿no? Un socialismo con corbata, ¿no? Es decir, somos mejores porque estudiamos en el British, o somos mejores gestores del producto del esfuerzo ajeno. Nada más, es lo que venimos a plantear. Pero hacemos lo mismo, ¿eh? Mire que no somos tan distintos, quédese tranquilo. ¿Ah? Entonces, así estamos. Pero bueno, eh, ahora, esto me hizo acordar el resultado de las elecciones al discurso de la Asunción en el Parlamento del presidente de la calle Pou, cuando dijo que si al cabo de sus 5 años de mandato los uruguayos eran más libres, él se iba a dar por satisfecho. Bueno, señor presidente, usted fracasó. ¿Ah? Estrepitosamente. Si usted vino para cambiar, no cambió nada. ¿Ah? Mantuvo todo como estaba. Ahora, las lecturas que va dejando esto, ¿no? Yo miraba en el Observador, esto es una nota del 3 de julio, eh, inmediatamente después de las elecciones, dice casi la mitad de los legisladores considera que las elecciones internas deben ser obligatorias, ¿no? Entonces, claro, luego de este fracaso de la concurrencia a las urnas, que no es otra cosa que la lectura que por lo menos
desde lo personal hago y refleja mi sentir, es este hastío, esta situación de que nos tienen hartos estos tipos, ¿no? Y nadie va a votar, obviamente, pero no, se ponen siempre en lugar de no, bueno, ¿saben qué? Vamos a obligarlo. La culpa es de la Copa América, la culpa es del fútbol, del frío, de que llovía, de las inclemencias del tiempo. La culpa siempre es la más fea del baile, nadie la quiere tener, ¿no? Entonces siempre buscando problemas afuera y la receta ¿cuál es? En vez de tratar de cambiar y hacer el, digamos, el vitriol, mirar para adentro, no, estos tipos lo que hacen es, bueno, ¿sabes qué? Los vamos a obligar. Pero bueno, esto me lleva a, que era un poco el título que habíamos elegido para la columna de hoy, ¿no? Me lleva a Saramago, ¿no? Alguien que está en las antípodas de nuestra tradición de pensamiento, pero que publicó un libro maravilloso, que lo recomiendo a los amigos de Brújula, que se llama Ensayo sobre la lucidez. ¿Y qué cuenta este libro? Bueno, hay unas elecciones en un pueblo determinado, en donde se llama a votar, y el día de las elecciones hay una lluvia bastante fuerte, complicada, ¿no? Al fin y al cabo, después, sobre la media tarde, la gente se arrima a votar y el resultado es que arroja el 70% de los votos en blanco. Entonces, los políticos, en ese momento, toman el resultado de ese escrutinio como una ofensa grave, ¿no? Un ataque a la democracia, ¿no? La culpa es de la gente. Y se amparan en una normativa que dice que, bueno, que cuando hay catástrofes naturales, debe repetirse la elección. Se repite la elección. ¿Y cuál es el resultado esta vez? 83% de voto en blanco. Imagínense cómo se ponen estos megalómanos de turnos, ¿no? Heridos en su ego, en su narcisismo. Entonces, bueno, termina siendo una cuestión de Estado, ¿no? Y se empieza a prohibir, por ejemplo, el uso del blanco. Entonces a las hojas en blanco se lo llaman hoja desprovista de color. Al mantel blanco se le dice mantel del color de la leche, ¿no? Y empiezan a hacer toda una operación de comunicación en donde le echan la culpa a un terrorismo puro y duro que ha venido a bombardear los cimientos de la democracia, ¿no? Y en un momento de desesperación, ¿qué hace el gobierno? Dice, bueno, vamos a abandonar la ciudad. A ver si se pueden arreglar estos tipos, ¿no? La fatal arrogancia, una vez más, presente. Y para su sorpresa, lo que advierten es que la ciudadanía se pone de acuerdo para barrer las calles, mantener las mismas sin pozos, no como acá en Fray Bentos, donde yo vivo, que nos hemos vuelto especialistas en zigzaguear pozos en las calles, que más que pozos en algunos casos tenemos cráteres, ¿ya? Y advierten que, bueno, que la cosa funcionaba, la ciudadanía respondía. No obstante ello, ¿qué es lo que hacen? Cuenta Saramago. Bueno, deciden infiltrarse en la gente, ¿no? Y generar atentados, poner bombas, explosiones, traen como resultado heridos, muerte. Pero la gente descubre esta estratagema y bueno, y concurren a los velorios con una cintita blanca, flores blancas, en señal de repudio. Todo esto, en definitiva, lo que hace, ¿por qué traigo a cuento esta obra que es brillante? Porque viene a traer a cuento, digamos, que hay situaciones en donde cuando se estima que el peligro de la alternativa es de tal magnitud que no parece haber más remedio, se cae en la trampa del menos malo, ¿no? Entonces esto viene a cuento de algunas conversaciones que uno se tiene con gente y dice, bueno, che, Fernando, ¿vos qué vas a hacer en octubre? A la luz de este escenario que quedó hoy en el Uruguay, ¿no? Mirá, yo voy a votar anulado. Ah, no, pero va a ganar el frente. Bueno, sí, ¿cuál es la diferencia? Van a ser sin corbata, es lo mismo. Si hace 20 años que tenemos progresismo en el Uruguay. El gasto público trepó ya está
este gobierno ya gastó más de lo que gastó el Frente Amplio, que cuando dejó el Frente Amplio el poder, era una locura los niveles de gasto público que había. ¿Ah? Y el gasto público, tiene que quedar claro, es un atentado a los pobres, a los que menos tienen. Es el peor obstáculo que tiene una nación, un país para generar riqueza, porque está enterrando, dándole el golpe al mentón a la capacidad de ahorro de la población, y con ello se frustra la inversión, y con ello se frustran el aumento de la productividad, y con ello el aumento del trabajo y el aumento de los salarios en términos reales. Entonces, esto es importante, no se trata de tener que votar al menos malo. Se trata de cambiar el eje del debate, correr el eje del debate de la discusión pública. Por eso insistimos siempre en que la batalla debe ser cultural. ¿Por qué? Bueno, porque los políticos son como corchos en el agua, y el agua es la opinión pública. Y el político, en tanto cazador de votos que es, siempre va a estar haciendo lo que la población demande en un contexto histórico determinado. Por eso es que todos los políticos de todos los partidos hacen lo mismo, son lo mismo, no tienen diferencias. ¿Por qué? Porque hoy el eje del debate está corrido a la izquierda en el Uruguay. Ya también hago una pequeña digresión y digo que la discusión o la dicotomía entre izquierda y derecha ya carece de sentido. Hoy la verdadera cuestión es entre estatismo versus libertad. Ahí se juega el partido. Esa es la cuestión real. Ahora, correr el eje del debate, cambiar, patear el statu quo, no es faena para timoratos. Hay que tener mucho coraje, tener las cosas muy claras, ¿ah? Y poner los huevitos arriba de la mesa para llevar adelante los grandes cambios que se necesitan y que nadie está dispuesto a hacer. Esto no es solo un problema de la política, es un problema también de la corporación sindical, de las cámaras empresariales afines al prebendarismo, que nos tienen atrapados en un triángulo de las Bermudas y en un peligroso equilibrio de Nash, en donde nadie mueve los tantos porque esta situación es funcional, sirve. Y nos fuman en pipa al resto de la población, al resto de los 3 millones. Cuando un votante se encuentra frente a ofertas políticas que considera están fuera de lo mínimo que puede tolerar o moral, debe ejercer su derecho a no votar. Pero como lamentablemente ese derecho no lo tenemos acá, porque si no vamos a votar nos multan, por lo menos entonces votar en blanco o anulado, que significa rechazar de plano, enrostrarle en la cara a los políticos nuestro más visceral rechazo a su forma de conducir los destinos del país, a esta fábrica inagotable de generación de miseria que vienen siendo los gobiernos de un tiempo a esta parte. Lamentablemente estamos viviendo la misma película que en Argentina, venimos con un delay de 5 años nada más. Si esto no cambia, si el gasto no para, si esta orgía del gasto público no para, nos vamos a dar la piña contra la pared. Guarden esto, porque esto lamentablemente va a pasar. Acá hay que hacer un giro de 180 grados. Ahora, ¿quién está dispuesto a hacerlo? Lamentablemente la respuesta es nadie. Por lo menos hasta lo que hemos visto hasta hoy, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto, el voto en blanco o el voto anulado es sumamente positivo. ¿Por qué? Y bueno, porque es una forma eficaz de ponerle límites a los atropellos de Leviatán. Es una forma eficaz de decirle, muchachos, paren un poquito, ¿no? Insisto con esto que me parece que es relevante, es el voto protesta, porque con esta lógica de votar al menos malo, yo ya me harté de votar al menos malo, los votos no distinguen, no es, mirá, este te votó condicionado a que bajes el gasto público. El voto es voto, y el político lo que va a hacer es, mire, tuve X cantidad de votos. Termina siendo la elección del menos malo, termina siendo una palmada en la espalda. Es una convalidación a la gestión. Por lo tanto, es una manera, me parece, inteligente, o quitémosle ese adjetivo, pero válida, de protesta, en este caso. No sé cómo la ven, muchachos, ustedes. Me fui medio largo, perdón. No, excelente. La postura me encantó. Me hiciste acordar cuando decías
eh, votar al menos malo. Esto es algo que se viene dando ya hace un buen tiempo para mí, de una forma que ha sido progresiva. Empezó tímidamente, y dice, bueno, ¿a quién votamos? Bueno, me parece que fulano es sería un poquito mejor votar a este, y después esto empezó a cambiar, me parece, y hoy día tenés dos izquierdas, una socialdemocracia y una izquierda más socialista, más tirando hacia el comunismo. Como sabemos que, por ejemplo, en el Frente Amplio, los partidos más fuertes que están, los sectores más fuertes, el Partido Comunista, el MPP. Y lo que es hoy día los partidos tradicionales, como el Partido Colorado, generalmente fue bastante socialdemócrata, ¿no? Pero el Partido Nacional, que era como una especie de centro derecha, bastante tímida igual, estoy hablando, no sé, hace 20 años posiblemente, se ha ido yendo hacia el centro, al punto que reniegan ser de derecha, lo cual eso ya preocuparía a alguien que es blanco como hueso de bagual, ¿no? Sin embargo, yo lo que noto es que se está dando, yo a veces los ataco un poco a los dos, digo, estaba discutiendo en Facebook y le digo, el focaje al vino, le digo, porque ellos se quejaban de que los Frente Amplio eran focas y aplaudían, pero está teniendo la misma actitud cuando nos referimos al sentido de pertenencia. El votante incluso del Partido Nacional, Partido Colorado, no está analizando, no entiende de economía, no le interesa, sigue siendo bastante caudillista en algún aspecto, y ese sentido de pertenencia no lo deja hacer una retrospectiva, mirar hacia adentro y decir, bueno, si se despierta Aparicio Saravia, ¿qué pasa? Y yo le decía, si se despierta Aparicio Saravia, los va a degollar a todos ustedes, los va a agarrar a tiros, porque se ha ido muchísimo, como bien decías tú, el eje del Aparicio Saravia, el que decía que con postes podridos no te hacen buenos alambrados, ¿no? Sí. Te lo imaginás diciendo buenos días a todos y todas. Sí, sí, a todos con X. Por eso, y se ha caído en esa dicotomía que tú hablabas de votar al menos malo. Eso para mí me parece una cosa ya decadente. Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué lugar estamos en este país, políticamente hablando? Yo le discutí a uno del Partido Nacional, digo, ustedes están... yo no me interesa a la derecha, pero deberían estar orgullosos de sus raíces y defenderlas, como yo defiendo las ideas del liberalismo, y no me arrepiento de ellas. Ustedes, porque aparte uno está fundamentado en lo que cree, pero ustedes, ¿qué pasó acá? Es muy bueno lo que decís, Pablo, porque a veces te dicen, sí, ustedes, los liberales, que no tienen sensibilidad social y te tacan por el lado de que te enfocás solo en la productividad a cualquier costo y demás. Esto hay que ser muy claro, ¿no? La frente muy en alta para los liberales, para los que defendemos la libertad y por ende el sistema de libre mercado, que es el sistema que mejor se adapta a la libertad individual, decimos que nunca la humanidad experimentó un aumento en los niveles de vida, nunca lo registró, sino gracias al capitalismo, al libre mercado. Y el capitalismo y el libre mercado no se ha tenido que sostener a balazos, no ha tenido que matar 100 millones de personas para poder ni construir muros, para poder mantenerse en pie. Por el contrario, los que huyen de los sistemas de esta gente que nos denigra, la gente ¿a dónde huye? Cuando cayó el muro, ¿para dónde salió corriendo la gente? ¿Por qué los cubanos están...? Mirá, estuve en Texas hace unos días, tuve la oportunidad de conversar con una cubana que está radicada aquí. Estar dispuestos a que se los coman los tiburones, para huir del hambre y de la miseria, yo no he visto a nadie, ningún ciudadano o habitante que viva en una sociedad capitalista que haga eso para buscar mayor prosperidad para él y su familia. Por lo tanto, con la frente muy en alto, defendamos
este ideario, que es el ideario que más se adecua a la condición humana. Pero fíjate vos que yo decía hace un rato, no existe tal cosa como esta falsa grieta que nos quieren hacer creer que existe. ¿Ah? La verdadera grieta que existe es entre los que producen y los que viven parasitando a quienes no, y a quienes producen. Ahí está el verdadero kit de la cuestión. Y eso no se piensa tocar, eso se va a mantener tal y como está. Decía Ayn Rand que existe un único poder que determina el curso de la historia, ¿ah? El curso de la vida individual, y decía, es el poder de la facultad racional del hombre, el poder de las ideas. Si uno logra conocer, saber de antemano las ideas que tiene un individuo o una sociedad, seguramente, y esto no significa tener la bola de cristal, ni mucho menos, pero va a poder predecir, anticiparse o al menos no sorprenderse con sus actos. ¿Ah? El problema que tenemos en nuestras sociedades, en nuestra región, en Sudamérica podríamos decir, es que hoy el poder de las ideas está enfocado hacia otro lado. Está lejos todavía del ideario que defiende la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, es muy importante dar la batalla cultural, que cada liberal en nuestro país, en su metro cuadrado, en su ronda de amigos, en un asado, en un mate, lo que sea, escribiendo un paper, esto que ustedes hacen, de la batalla cultural, porque lamentablemente es la alternativa que tiene este país y la región. Hay futuro solo si es liberal. Estamos muy complicados, como decía, y bueno, uno la ve complicada acá en el corto plazo, ¿no? Hay un episodio de South Park, la comedia animada estadounidense que ya lleva más de 25 años al aire. Es de la 8ª temporada, a finales de los 90. Y básicamente están eligiendo la mascota del liceo, de la escuela. Y las dos mascotas que se presentan es un sándwich y algo que parece una jeringa. Entonces los gurises le inventan que tenés que elegir entre un sándwich de caca y una jeringa gigante. Y hacen toda esa analogía en ese episodio para darte a entender que en las elecciones que estaban pasando en Estados Unidos en ese momento, casi 20 años, era elegir entre un sándwich de caca y una jeringa gigante que te la van a dar. Y desde ese entonces, hace 20 años que vi ese episodio, para mí siempre toda elección política ha sido eso. Nunca he hecho un voto porque me parezca que esta es la persona adecuada, con el equipo adecuado, el plan adecuado, en el momento adecuado para llevar adelante lo que tiene que hacerse. Entonces digo, me parece que es casi utópico esperar votar a algo que no sea el menos malo, pero es una opinión personal capaz. Después con respecto a lo que tú comentabas, me parece que tener una idea que no sea de izquierda es casi vergonzoso a este punto. Por algo Delgado sale con esto de centro, por algo dice que se siente como de izquierda. O sea, está tan integrada la idea de que la derecha es o la derecha o el pensamiento de derecha o liberal o como se le quiera llamar, es algo maligno que se pasa de padre a hijo, de abuelo a padre a hijo y no tiene una justificación racional, más bien es emocional. Entonces las personas, yo creo que si le decís facho, se va a sentir mucho más insultado que si le decís bolche. ¿Entendés? Totalmente, coincido. ¿Cómo será esto que decís, Nando? A tal punto es tal cual lo que tú decís. ¿Te acordás que el ministro Salinas, de Cabildo Abierto, ¿se acuerdan lo que dijo? No hubo un ministerio más socialista que el mío. Y el adjetivo socialista era porque había sido buenito. No sé, el socialismo, el comunismo es un cuento de hadas con 100 millones de muertos, como dijo Escotado. Pero sin embargo, un ministro del partido supuestamente, entre comillas, de derecha, entre comillas, sale a decir ese disparate. ¿Ah? O disparate no, porque tenía razón, sí, son todos socialistas, pero con lo que hacen. Pero digo, él lo mostraba como una virtud, ¿no? Como para justificar su hacer. Entonces, está todo corrido el eje del debate, y bueno, lo que hay que hacer es pararse a la vereda de enfrente y no mezclarse, tomar distancia, ¿está? Esto que ha pasado en estos 5 años no es liberalismo. El presidente no es liberal.
se puede autopercibir que está de moda ahora, pero no es liberal. ¿Tá? Su gobierno no ha sido liberal. Entonces, las cosas claras, los liberales jamás defenderíamos este gasto público exorbitante, que como dije, es un atentado a los que menos tienen, es un atentado a los pobres. ¿Ah? ¿Cómo puede ser un gobierno liberal con un gasto público que anda cerca del 40 y pico % del PBI? Es una locura, es una locura. ¿Ah? Pero bueno, hay que seguir. Creo que Pablo va a hablar ahí. Sí, está tratando de darle al botón del micrófono. Sí, se me dio vuelta el teléfono. Me hiciste acordar, nombraste a Escotado, el profesor Escotado. Él decía, hay hombres que no han tenido la alegría de cambiar de idea, ¿no? Él fue un hombre que militó dentro del maoísmo y iba a ir a la guerra de Vietnam, se había inscrito, pero no para pelear del lado de Estados Unidos, se iba a unir a las tropas del Vietcong, y cae en sus manos un libro que creo que era de Karl Menger, pero no me acuerdo bien, que Karl Menger también tiene una crítica hacia el marxismo, hacia la teoría del valor trabajo y eso. Exacto. Y claro, la cabeza de él cambió completamente hasta que escribió un libro, 3 tomos de una obra, y yo no lo he podido leer, Los enemigos del comercio. Los enemigos del comercio. Y él decía, en una entrevista que le hacen, el comunismo siempre ha tenido buena prensa, y el capitalismo siempre ha tenido mala prensa. Entonces, como que siempre eso ha hecho también de que ese eje se haya corrido tanto. Pero bueno, hay que seguir dando esa batalla, como bien dices tú, y yo me gusta la idea del voto en blanco, porque creo que ninguno de estos es merecedor de esto, ¿no? De darle el voto y la confianza a uno. Y hay una cosa que nombrábamos, lo que está pasando, lo que pasó en Argentina y lo que ha venido pasando en Uruguay. Me acordé de Margaret Thatcher. Ahora te explico por qué. ¿Viste cuando ganan los Kirchner, la famosa década ganada? Se hace un paralelismo con las 15 primaveras del Frente Amplio. ¿Y qué sucede? Margaret Thatcher decía que el socialismo funciona hasta que se termina la plata de los demás. ¿Y qué pasa? Viene un gobierno que también tiene ese eje corrido, como le pasó a Macri, que decía que era liberal, y por favor dejen de usar esas palabras que no tienen nada que ver con el liberalismo esta gente. Y después ganó Alberto, o Cristina Fernández de Kirchner, que Alberto era un títere. Y ya era aquello un desastre, como sabemos, todo lo que pasó en Argentina. Y acá venimos, capaz que no con un daño tan grande económico, pero es que la calle es un socialdemócrata tibio. Si gana el Frente Amplio, que es un Frente Amplio, y esto te quiero que también, si puedes hablar algo de esto, es un Frente Amplio que está más izquierda que nunca, ¿no? Y yo creo que se podría dar algo similar a lo que se ha dado en Argentina, de que tengamos un gobierno muy corrido hacia la izquierda y que con medidas económicas que son un desastre y que va a terminar llevándonos casi a tocar fondo, y posiblemente venga un gobierno en serio, que haga bien la batalla cultural, que muestre las diferencias y que bueno que pueda llegar a un gobierno, ¿no? Pero tú compartes esto de que hoy día no es la izquierda del Tabaré Vázquez, de Danilo Astori, sino que ya es algo bastante más corrido a la izquierda, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Fernando? Sí, coincido con vos, Pablo, coincido con vos. Esa es la lectura de la izquierda en Uruguay hoy. Pero vuelvo a lo del principio. Ese, a mi juicio, no es reconozco que puede ser opinable el tema, no hay problema, pero no puede ser lo que nos determine el voto de quedarnos con lo menos malo, porque lo menos malo también es malo. Y el menos malo, en definitiva, no distingue, y el voto termina siendo un voto de apoyo. Pues no surge del voto el condicionamiento. No, te voté porque sos el menos malo. Entonces, termina siendo una palmeada en la espalda, y si gana el menos malo va a decir, sigamos así porque tuvo el respaldo de la gente.
Entonces, bueno, cada uno por lo menos puede dar su señal de disconformidad. También Margaret Thatcher decía que el principal enemigo del socialismo no es el capitalismo, es la realidad, ¿no? Y vaya si tenía razón. Pero bueno, es así. Yo reitero, estos tiempos exigen cosas claras, exigen valor y tener las ideas claras. Me harté de votar al menos malo. Ya está. Es como cultural, hay una costumbre de votar, ¿no? Despeguémonos de este viaje que nos va a llevar a darnos la piña contra la pared. Tomemos distancia. Por lo menos, somos pocos, no hay problema. Los amigos sinceros de la libertad siempre fueron pocos. Y sus triunfos, a lo largo de la historia, siempre fueron obras de minoría, pero marcaron el curso de nuestras naciones. Porque si no, lamentablemente, si seguimos en este derrotero, se va a cumplir lo que dijo Simón Bolívar hace 200 años, en 1830, cuando le hizo una carta a su lugarteniente, el general Flores, y le dijo: la única cosa que se puede hacer en América Latina es emigrar. Bueno, que la salida no sea el aeropuerto de Carrasco. Tiene que haber otra salida, hay que dar la batalla cultural y hay que seguir machacando con esto. Totalmente de acuerdo. Buen punto para ir cerrando. Tenemos que salir de esa cabeza, de esa línea de pensamiento, porque votar al menos malo no quiere decir que vamos a salir a flote, nos vamos a hundir más lento, nada más. La gente tiene que entender eso. Si votas un partido con ideas muy socialistas, nos vamos a ir a pique. Si votas un partido con ideas no tan socialistas, nos vamos a hundir un poco más lento, el agujero va a ser un poco más chico, pero va a ser el mismo efecto. Así que, gente, le pedimos desde acá, de Brújula Libertaria, desde la columna también de Fernando Dotti, La Eterna Vigilancia, abrir un poco esa cabeza, pensar, como decía el profesor Antonio Escotado, tener esa alegría de cambiar de idea, ¿no? Yo creo que eso nos ayuda a crecer, conocer otras ideas. No es algo malo, sino que realmente le ayuda a uno a abrir la cabeza y conocer cosas que uno antes no conocía. Bueno, ahí está la frase de Margaret Thatcher: el socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero de los demás. Pero la que vos habías dicho está muy buena también. La realidad es el peor enemigo. Si vamos a buscar citas buenas de Margaret Thatcher, vamos a estar toda la noche. Hay un lote. Hay otra que me encanta también, que dice, es en honor al think tank que fundó Anthony Fisher. En otro programa les cuento la historia igual, pero ella decía, eran pocos, tenían razón y salvaron a Inglaterra. Los que alzaron la bandera de la libertad en épocas de colectivismo en Inglaterra, mediados del siglo XX, dieron el pie, el paso, el trabajo cultural previo, 2 décadas y media antes de que Thatcher asumiera el poder, que fue lo que permitió generar el clima de ideas para hacer los cambios que después hizo, ¿no? Y la historia es conocida. Pero bueno, para ir cerrando, simplemente digo esto: es posible un futuro mejor. Ese futuro existe solo si es liberal. ¡Viva la libertad! ¡Vamos arriba! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad, un gente! Abrazo. Hasta la próxima. Fernando, gracias. Un abrazo, gente. Un abrazo grande. Que anden bien. Brújula Libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La muy grata y sátiras a jugar y a desbordar, con vídeos e ideas